vamos a hablar de este tema, selección de la válvula adecuada en cada caso. O sea, como quien dice, ¿cuál es la mejor válvula de todas, no? Bueno, no tengo ningún conflicto de interés para esta charla. Listo, entonces este es el panorama de hoy en día. Hay muchas válvulas, hay diferentes válvulas, hay unas que llevan mucho más tiempo en el mercado, otras que no llevan tanto tiempo, pero es bastante amplio. Entonces, con base en esto, digamos, las que están en un cuadrito son las que tenemos disponibles en Colombia, como para que tengan presente. Entonces ya las conocen, autoexpandibles, balón expandibles y las mecánicamente expandibles que ya no están en el mercado. Entonces, siguiente por favor. Entonces, ejemplo, cuando yo estaba en formación, en mi parte estructural, una vez John Webb fue a mi centro. Entonces yo le pregunté a John Webb, doctor inocente, yo llevaba como 2 semanas. Entonces yo le pregunto, doctor Webb, ¿cuál considera usted que es la mejor válvula de TAVI en el centro? Entonces él me dice, me hizo la analogía con equipos de hockey. Entonces yo le decía, él me decía, hay muchos muy buenos, pero tú tienes que saber cuál es el mejor, en qué momento, para tener una buena elección. Entonces, curiosamente, me dice la siguiente frase. Siguiente. You must choose, but choose wisely. O sea, tienes que elegir de una manera muy precisa y muy inteligente. Siguiente. Entonces, definitivamente lo que tenemos que hacer es un tailoring. O sea, la traducción es bastante como mala, que es sastre. Pero es lo que tenemos que hacer en cada paciente. Y eso tiene que llevar una disciplina en la terapia. ¿Qué disciplina tenemos que hacer? Siguiente, por favor. Tener un análisis completo de todo lo que nosotros tenemos pensado para nuestro paciente. No todos somos iguales. Entonces, como decían los doctores, ¿qué válvula es mejor? Pues vamos a ver, cada paciente va a tener una válvula que le va a funcionar bien. Siguiente, por favor. Entonces, este diagrama, pues ustedes lo conocen plenamente. Siempre tenemos que hacer un análisis y un análisis metódico. Es decir, nunca nos tenemos que saltar algo. En el momento que nos saltamos algo es cuando perdemos. Entonces siempre arrancamos, yo lo hago de esa manera, de abajo hacia arriba. Entonces siempre pues el trimencio nos pide pedir primero el anillo, luego uno mide el anillo, se va el BOT, luego va a las valvas, luego a las coronarias, luego el STJ y al finalmente pues va a la aorta, ¿no? Entonces todo esto lo tiene que hacer de una manera constante, siempre de la misma manera. Siguiente. ¿Y qué vamos a ver? Que en cada punto hay una terapia que nos puede servir o no nos puede servir. O sea, en cada punto podemos descalificar una válvula. Entonces, vamos a empezar por el anillo. ¿Listo? Siguiente. Entonces, primero que todo, el drama de hoy en día, los anillos pequeños. Entonces, nosotros somos en teoría una población pequeña, pero muchas veces hay gente con anillos pequeños, que es de talla pequeña, pero con un anillo grande y viceversa. Entonces, ya el doctor pues, nos ilustró cómo es la disfunción de una válvula y qué nos da miedo de un anillo pequeño. Uno, la ruptura y dos, de que la válvula disfuncione rápidamente. Siguiente. Entonces, hay infinidad de estudios, vemos que los que más evidencia tienen, entonces se compararon autoexpandibles, entonces compararon las intranulares y las supranulares. ¿Qué podemos ver? Pues hay diferentes terapias en estos estudios. ¿Cuál? Uno. Entonces vemos que Evolut Pro tiene una incidencia menor de ppm y de mismatch. O sea, entonces todas estas cosas nos van orientando a ciertos puntos. Accurate Neo también le va muy bien, pero digamos en otras tecnologías un poco más antiguas, ya están Navitor afuera, tienen digamos que una evidencia parcial. ¿Qué es importante tener presente? En estos, que fue el Small Annually Aortic Trial, vieron que no hay diferencias en la mortalidad a largo plazo, pero sí pudieron hacer en un subanálisis y mirar qué pasaba, que entre las intranulares no les iba tan bien, no es irles tan bien, es decir, que no se mueren más, pero sus gradientes eran más altos, había más mismatch en estos pacientes. Entonces, en teoría, podríamos inferir de manera sutil que en estos pacientes que tienen una autoexpandibles supranulares irían un poco mejor. ¿Listo? Siguiente. ¿Qué vemos nosotros? Pues entonces ahora el gran debate. Entonces dos titanes, autoexpandibles con balón expandibles. Entonces hay muchos estudios también. Este es el registro Opera. Entonces vemos que no hay diferencias en mortalidades y adicionalmente vemos que lo que vuelve y pasa es lo mismo. Hay cambios en los gradientes, hay cambios en el mismatch que no es tan alto, pero los gradientes sí son el determinante. Digamos,
yo escuchaba a mis profesores pelear allá contra los otros que porque autoexpandibles, van a expandibles, pero digamos, este registro se diseñó solamente para determinar muerte y o todas las causas de muerte. Un subanálisis habla de los gradientes, pero cada quien busca lo que le sirve. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener presente que, digamos, si nos vamos por la evidencia, aquí las autoexpandibles tendrían un muy buen escenario, pero usted puede poner una balona expandible si tiene la anatomía suficiente y si tiene el paciente suficiente. No es lo mismo ponerle a un paciente de 70 años una válvula que va a tener un gradiente más alto a ponerle a un paciente de 86 años una válvula que tal vez la durabilidad no sea un objetivo tan determinante para nosotros. Entonces, siguiendo, no se puede para atrás. Siguiente. ¿Listo? Entonces hay otro escenario. Entonces ya pasamos del anillo chiquito al anillo grande. Entonces en el anillo grande prácticamente pues los extra grandes son digamos los que nos preocupan, son áreas de 683 o perímetros mayor, es mayor, ahí está, me quedó mal, a 94. ¿Qué nos preocupa? Que haya embolización del área y lo otro que de la válvula o que haya alguna parafuga. ¿Qué particularidad tenemos? Siguiente. Que en esto las válvulas expandibles tal vez han tenido un protagonismo mayor. ¿Por qué? Pues finalmente una válvula autoexpandible tiene un límite, o sea, ella expande hasta donde le da y la válvula balón expandible usted la puede llevar a un diámetro que usted necesite. Entonces, digamos, en este momento tal vez los balones expandibles tienen un mejor desempeño. Hay que decir que cualquiera de las dos tecnologías que tenemos disponibles, dependiendo al tailoring del paciente que podamos hacer, pueden presentarse con un buen desempeño en estos escenarios. Siguiente. Entonces nos vamos abajo, vamos a leer el BOT. Entonces, ¿qué nos preocupa? Rupturas, fístulas, CIBs, eso es extremadamente raro, pero puede suceder para fugas y incidencias de marcapasos. Siguiente. Entonces, para tener esto presente, mi querido amigo Jorge, que ya casi viene, nosotros, esas son nuestras imágenes, pero nuestros nombres no están en ese artículo. Entonces, habla de la severidad de las calcificaciones, entonces está leve, moderada y severa. Entonces, si tiene un nódulo, el paciente podemos decir que tiene menos de 5 milímetros, un nódulo único que tiene menos de 5 milímetros de dimensión, que ocupa menos del 10% del anillo. Es moderada, en los que decimos que son 2 nódulos, o uno que tenga más de 5 milímetros y ocupe más del 10%. Y severa, en la cual tenemos 20% o que tiene múltiples nódulos. Siguiente. Perdón, atrás. Entonces, ¿qué sucede? Las balones expandibles tienen una particularidad. Uno, que obviamente es lo que a todo el mundo le preocupa, y pues cuando usted habla con un implantador de autoexpandible, le dice al de balón expandible, es que la ruptura del anillo es muy frecuente cuando usted va y infla el balón ahí. Pero si usted hace una buena medida, de pronto usted puede tener un buen resultado con un balón expandible. Entonces, el balón expandible le dice al de autoexpandible, es que usted va a quedar subexpandido porque tiene el nódulo ahí y no se va a desplegar bien la válvula. Entonces él dice, no, yo puedo postdilatar de una manera adecuada si tengo un buen sizing y voy a tener un buen resultado. Entonces digamos que aquí las dos tienen como un empate técnico. Entonces, siguiente. Cosa muy importante, la calcificación. Hemos visto múltiples casos aquí como tragedias. ¿Qué nos preocupan para fugas? Su expansión y ruptura también es casi siempre la misma preocupación en todos los casos. Siguiente. Y entonces, ¿qué pasa? Usted tiene que tener la claridad en el TAC. Entonces, uno, si tiene un calcium score, esto ya está escrito, mayor a 5000 y tiene un anillo el cual es de 25, predilátelo. Si usted de pronto ve que la anatomía y la distribución del calcio es difícil y usted cree que va a tener trabajo para pasarla, pues predilátela, no hay problema. Tenga la claridad, eso sí, con qué va a predilatar y cómo lo va a hacer. Lo otro es que pues si el paciente tiene un calcio mayor a 3000 y con unos diámetros inferiores a 25, predilátelo también, no tiene que esperar que tenga 5000, cada paciente es diferente. Y pues en ese caso la clave es medir muy bien, entonces saber hasta dónde usted puede ir sin romper la válvula. En este caso los balones expandibles tienen la ventaja que como tienen la fuerza radial del balón, van a obtener un poco mejor expansión en comparación de las autoexpandibles. Siguiente, por favor. Oclusión coronaria, entonces esta es la discusión de siempre. Entonces uno, que las cuantas, eso no es una medida mágica realmente. Entonces no es la altura de las coronarias, entonces el tamaño de los senos, son muchas cosas que usted tiene que tener en cuenta. Entonces uno, la altura de las coronarias sí, pero si usted, digamos, tiene una coronaria en 7 milímetros, pero tiene unos senos coronarios de 45, para que usted tape esa coronaria tiene que darle con ganas.
Entonces, la distribución del calcio en las válvulas y la unión de la estructura sinuotubular. ¿Por qué? Porque si digamos aquí Gilbert Tan ahorita se mostró, y el doctor también nos mostró unos casos en balón expandibles en los cuales el frame llegaba a tocar el STJ, entonces confinaba la coronaria dentro del frame de la válvula. Entonces son cosas que usted tiene que tener y por eso es importante saber lo que va a hacer. Entonces, siguiente. Entonces, ¿qué vemos? Más que todo este dibujo que hice fue como para ver la distribución del calcio. Entonces ahí dice, listo, ya usted tiene un buen diámetro, tiene una válvula que la puede llevar, está seguro y todo eso, pero usted no se da cuenta que desafortunadamente todo el calcio de la válvula está en el tip de la válvula. Entonces, en el momento hay que tener presente, estas válvulas son restrictivas, es decir, la excursión de la válvula no va a ser hasta allá, sino la válvula va a estar pegándose contra la válvula. Entonces, como usted tiene esa restricción, si usted tiene claro que la válvula puede ir un poco más allá, pero no va a ir hasta allá, entonces, si usted no se da cuenta que el calcio está en el tip de la válvula, lo que le va a pasar es eso. Entonces, tiene un buen seno, pero tiene un nódulo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a ocluir la coronaria. Entonces, usted tiene que predecir todo eso es en la tomografía. Entonces, en este caso, si usted tiene un buen planning, cualquiera de las dos válvulas le va a funcionar bastante bien. Siguiente. La unión sinuotubular, principalmente ruptura, disección, lo mismo. Siguiente. ¿Qué es importante? Tener clásica la distribución del calcio. Entonces, ahí sí tristemente, las autoexpandibles tienen que lidiar más con esto. ¿Por qué? Por el frame tan alto de la válvula, van a tener más interacción con el calcio que hay en toda la aorta ascendente. Entonces es importante a la hora de las aortas muy calcificadas ver cómo va a ser esa interacción. Entonces hay múltiples, Trimencio no me pagan esas cosas, pero ya quisiera. La situación es que si usted ve y puede simular su válvula, mírela ahí, si va a tener interacción, le va a llegar al calcio, no va a llegar al calcio, y eso le va a permitir a usted tener eso. En este caso, las balones expandibles intranulares, pues obviamente, pues todos son intranulares, van a tener una ventaja sobre los otros. ¿Por qué? Porque posicionadas sobre el anillo. Entonces, es tener cosas integradas como para definir. Siguiente. Entonces, después de que usted hace como todo este análisis, usted mira qué anatomía tiene. Entonces, está la anatomía straightforward, que es un tubo, está la anatomía con el flare, está la anatomía que es como una V invertida, y pues está la otra que es como un reloj de arena. Entonces, acorde con eso, usted tiene que ir mirando qué terapia le sirve. Entonces, finalmente, todo este conjunto de ideas y de hallazgos en la tomografía le va a permitir a usted identificar qué anatomía tiene, qué riesgos tiene en cada segmento donde va a estar la válvula interactuando, y eso le va a ayudar a asegurar un mejor performance. El siguiente. Rápidamente, como para hablar de casos especiales, las válvulas, la angulación de la aorta horizontal, cada vez las tecnologías son mucho mejores. Nos mostraban ayer los casos con el doctor Cabrales, en los cuales pasan a través de angulaciones bastante extremas. Libardo nos comentaba que en muy buena experiencia a través con las autoexpandibles, independientemente de las curvas. También parte del planning, tener usted que saber qué va a hacer, miraron con qué guías iban a usar, pongo otro body wire, qué tengo que hacer, no solamente cruzar, es que una cosa es llegar allá. A nosotros nos pasó que llegamos, una tortuosidad impresionante, y llegamos a la válvula y no la cruzamos. Entonces fue una demencia porque nos tocó acceso del otro lado, vaya, predilátela, no sé qué, porque subestimamos, y yo siempre digo, a los fellows digo, no hay enemigo pequeño. Entonces, si usted planea todo eso, pues sabe que cualquiera de las dos tecnologías con la que usted esté cómodo va a poder hacerlo. Siguiente, sabiendo que va a cruzar, eso es lo más importante, que al final va a cruzar. ¿Listo? La alineación comunitaria, ya lo hablaron bastante del doctor Tan, pues este es el artículo de él. Pues es bastante importante, pacientes jóvenes, pacientes con enfermedad coronaria que usted crea que va a progresar, o pacientes que tengan posibilidad de desarrollar enfermedad coronaria. Entonces es muy importante eso. Ya las dos tecnologías, la valor expandible queda abajo la mayoría de las veces, la autoexpandible ya viene con alineamientos, me prometo memorar menos, ya casi está acabando. Fracción de eyección baja, el problema es el pacing. Entonces, si usted da pacing mientras el paciente tiene 15% de fracción de eyección, pues obviamente el paciente tiene más chance de colapsarse. Entonces, escoja una válvula que le permita tener tal vez un deployment más tranquilo, que el paciente no le entre en paro,
En este caso, las autoexpandibles digamos que le llevan una ventaja a los balones expandibles. Siguiente. Y marcapasos, cada vez hay mejores, pues en la evidencia, algunas autoexpandibles tienen buenos datos, las balones expandibles con buenos diámetros también. La realidad es que con alineación de dos cúspides bajó mucho la incidencia de marcapasos, pero antes de todo, miren el electro. ¿Listo? Entonces, si usted mira el electro, sabe que el paciente tiene un bloqueo, no sé, AB, todas las cosas, todo lo que puede pasar. Antes de, así usted le ponga la mejor válvula, pues lo va a dejar bloqueado. O definitivamente no, hay calcio en una en el tracto de salida, tiene un septum membranoso muy pequeño, pues usted tiene que predecir eso, más de que se lo atribuya a toda la válvula. Usted debe también mire la anatomía del paciente. Siguiente. ¿Cuál es el mejor de todos? Roger, claramente. Entonces, el TAC tiene todas las respuestas, es claro. Una buena planeación, sentarse, ojalá cada uno leer nuestro TAC, que el soporte que nos dan es muy bueno, o si usted tiene dudas, ¿por qué nos da pena preguntar? O sea, no me parece que esto está, miremos otras opciones. Individualizar cada caso. La experiencia del operador es vital. Nunca tenga una sola válvula en su shell, tenga dos, me decían. Entonces, si usted tiene buena experiencia, cuando usted diversifica mucho, no tiene experiencia en ninguna. Cuando usted se maneja y se vuelve un maestro en una o dos, tiene una gran oportunidad de desempeño. Entonces es muy importante eso. Y para finalizar,